El calor de Austin flotando en el aire, de ese tipo que se te pega a la piel y hace que las bebidas entren demasiado fácil. El lugar vibraba con música y risas. Gente que conocía desde hacía años, mis amigos, mis compañeros de trabajo, estaban de pie bebiendo cervezas e intercambiando vergonzosas historias de la universidad como si tuviéramos 21 de nuevo. Acababa de alejarme de la parrilla cuando oí la voz de Natalie por encima de la música. Todos los hombres en esta sala me han probado, dijo, riendo fuerte y torpemente, como si fuera el remate de algún chiste retorcido. Todo el patio se quedó en silencio. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. La botella de cerveza de Dan se detuvo en sus labios. Tyler y Ben, los dos tipos que había metido en mi empresa cuando apenas era una startup en un garaje, parecían haber visto un fantasma. El tipo de fantasma que conoce todos tus secretos. No me inmuté. Simplemente me quedé allí, mirándola desde el otro lado del patio con la espátula todavía en la mano. Entonces lo dije, lo suficientemente claro y tranquilo como para que todos los invitados pudieran oírme. Ayudará durante el divorcio. La sonrisa de Natalie se quebró como el cristal. Sus mejillas se sonrojaron, pero ya no era por el vino. Scott, no, espera. Se tambaleó hacia adelante, intentando forzar una risa. Vamos, estaba bromeando. Era una broma. Dios, no sabes aceptar una broma. No dije ni una palabra. Solo seguí mirándola como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Ella siguió divagando, desesperada ahora. Sabes que no quería decir eso. Fue antes. Antes de nosotros, antes de nada serio. Pensé, Natalie. La interrumpí, con la voz baja. No lo hagas. Dan se acercó a mí, tratando de encontrar terreno firme en un mundo que de repente se hundía. Tío, solo ha bebido un poco de más. No lo decía en serio. Me volví hacia él. ¿Y tú? Él bajó la mirada. Ese silencio me lo dijo todo. ¿Tú también, Tyler?, pregunté, mi voz todavía nivelada. Tyler ni siquiera intentó negarlo. Fue hace años, tío, antes de que os casarais. Ben susurró, fue una vez. No sabía que vosotros dos. No me importaron las excusas. Solo señalé la puerta. ¿Fuere? Dan abrió la boca para discutir, pero no me moví. Fuera de mi casa. Ahora. Los tres pasaron arrastrando los pies junto a los invitados atónitos. La risa había desaparecido, reemplazada por un silencio que presionaba a todos como la humedad de Texas. Natalie lo siguió, agarrándome del brazo. Scott, por favor, no hagas esto. ¿Podemos hablar? Aparté mi brazo. No hay nada de qué hablar. Mientras desaparecían por la calle, finalmente eché un vistazo al patio. La gente evitaba mi mirada. La fiesta había terminado, aunque la música seguía sonando. Soy el dueño de la empresa. Yo firmo sus cheques. Creía conocer a mi esposa. Creía conocer a mis amigos. Resulta que no sabía nada en absoluto. Y esa noche, esa fue solo la primera grieta en el espejo en el que había estado mirándome durante años. La casa estaba en silencio ahora, pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que tiene pulso, un eco de lo que acababa de suceder que todavía temblaba en las paredes. Subí las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el anterior, como si arrastrara cada pedazo roto de esta noche conmigo. Natalie ya estaba en el dormitorio. Se había quitado los tacones, el pelo revuelto, el rímel corrido por las lágrimas que había empezado a derramar a mitad de su cuarto intento de control de daños. Estaba sentada en el borde de la cama, con los dedos entrelazados como una niña esperando ser regañada. Scott, su voz se quebró como si no la hubiera usado en días. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. No. Por favor, déjame explicarte, dijo, levantándose demasiado rápido, su equilibrio todavía afectado por el vino, o quizás solo por la vergüenza. Creo que ya lo aclaramos todo ahí fuera, dije, quitándome el reloj y dejándolo en la cómoda como si fuera una noche cualquiera. Como si mi mundo no se hubiera partido en dos delante de 30 personas. Ella se acercó, con los ojos húmedos. Fue antes de ti.
Todo fue antes de nosotros. Era joven, estúpida y curiosa. Eso es todo lo que fue. ¿De verdad crees que soy la única que cometió errores antes de casarnos? La miré durante un largo rato antes de hablar. Los errores son una cosa, dije. Acostarte con 3 de mis mejores amigos y luego soltarlo en mi patio mientras beben mi cerveza. Eso no es un error. Eso es traición a todo volumen. Su labio tembló. ¿Crees que planeé eso? ¿Crees que quería humillarte? No solo me humillaste a mí, dije. Prendiste fuego a todo lo que construimos y sonreíste mientras lo hacías. Estaba borracha, espetó, de repente a la defensiva. Dios, Scott, ¿qué tan perfecto has sido tú, eh? ¿Nunca has hecho nada imprudente? ¿Nunca has tenido un pasado? Claro, asentí, pero no lo invité a nuestra casa y no brindé por él delante de una multitud. Empezó a llorar de nuevo y esta vez no era del tipo dramático. Era un llanto silencioso, del tipo que te aprieta la garganta solo de escucharlo. Pero me quedé quieto, observando. No pensé que importara, susurró. Fue hace años. Ni siquiera te conocía entonces. Pero los conozco a ellos ahora, dije fríamente. Eran parte de nuestra vida. Les dejaste entrar en nuestra casa, en mi empresa, en nuestra boda, mientras guardabas un secreto como ese. Cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Pensé que se había quedado enterrado. Lo juro. Pensé que podía ser normal, ser tu esposa y olvidar todo lo demás. Me senté en el borde de la cama y cogí mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, levantándose rápidamente, con la voz afilada por el pánico. ¿Llamando a Luke? No. Sus ojos se abrieron de par en par. Por favor, a él no. No lo metas en esto. Es tu hermano, dije, y la única persona que podría ayudarte a hacer las maletas esta noche. Se abalanzó hacia adelante intentando arrebatarme el teléfono. Scott, por favor. No hagas esto. Estás exagerando. Esto no tiene por qué volverse nuclear. Me puse de pie. Tú ya lo detonaste, Natalie. Yo solo estoy limpiando las consecuencias. No puedo quedarme con Luke, dijo, negando con la cabeza. Ya sabes cómo es. Nunca me perdonará. Ni siquiera volverá a mirarme de la misma manera. Entonces quizás no deberías habérselo puesto tan fácil para que te mirara diferente, repliqué. Me quitó el teléfono de la mano de un manotazo. Cayó en la alfombra y se deslizó debajo de la cama. Por un segundo, nos quedamos allí, congelados, mirándonos el uno al otro. Sin más sonido que nuestras respiraciones y el zumbido distante del ventilador de techo. Ella retrocedió, abrazándose a sí misma. Si lo llamas, se acabó. Se acabó todo. Se acabó, dije, en el momento en que convertiste nuestro matrimonio en un truco de fiesta. Se derrumbó sobre la cama, sollozando contra las sábanas como si de alguna manera pudieran ponerse de su lado. Me arrodillé, cogí el teléfono de debajo de la cama y busqué el número de Luke. Pulsé llamar. Natalie gritó contra la almohada. Afuera, la noche de verano seguía fingiendo que era normal. Los grillos cantaban. Una brisa susurraba entre los árboles. Pero en esa habitación, el invierno ya se había instalado. Estaba de pie en el borde del porche, con los brazos cruzados, observando la entrada de coches como si me debiera respuestas. La luz del porche sobre mí zumbaba débilmente, proyectando un brillo duro que hacía que todo se sintiera más frío de lo que debería en una noche de Texas. El sonido del camión de Luke llegó lentamente, bajo, constante y seguro. Igual que él. Siempre tuvo ese peso tranquilo, del tipo que no arma jaleo, pero que hace que la gente escuche cuando finalmente habla. Aparcó, el motor al ralentí por un momento antes de apagarlo. Luego salió, alto, sólido, vestido con una vieja franela y vaqueros como si viniera de otra década. Scott, dijo, asintiendo una vez mientras subía por la entrada. Le devolví el saludo. Luke. Miró más allá de mí, hacia la puerta principal. Dijo que era urgente. No respondí de inmediato. Lo miré directamente a los ojos y dije,
Esta noche le dijo a una multitud de nuestros amigos que todos los hombres en ese patio habían estado con ella. Pensó que era divertido. Su mandíbula se tensó. Estaba bebiendo, añadí, pero el balbuceo no lo hizo menos cierto. Se quedó allí, silencioso como una piedra, absorbiéndolo como un hombre golpeado por un trueno a cámara lenta. ¿Y no lo negaron?, preguntó, con la voz baja. Negé con la cabeza. Ni una palabra. Luke no reaccionó, no exteriormente, pero lo vi. El cambio en sus hombros. La forma en que exhaló lentamente, como tratando de soplar el vapor de una olla hirviendo que ya estaba demasiado llena. Entonces la puerta detrás de mí crujió al abrirse. Natalie salió, descalza, con la cara manchada y húmeda. Parecía tan pequeña bajo la luz del porche, solo un desastre de viejas lágrimas y malas decisiones. Luke gimió, bajando hacia él. Él la miró sin parpadear. Recoge tus cosas. Su boca se abrió como si quisiera explicar, suplicar, pero no salieron palabras. Se volvió hacia mí en su lugar. Scott, por favor. Solo dame un día. Déjame quedarme. Hablaremos por la mañana. Solo no me hagas irme esta noche. No dije nada. Solo miré su mano mientras alcanzaba la mía. La agarró, fuerte, con ambas palmas envolviéndola como si se aferrara a la vida. Por favor, susurró, sus ojos buscando los míos como si todavía tuviera tiempo de reescribir esta historia, pero me aparté. Jadeó como si le hubiera arrancado la última pizca de oxígeno de la noche. Ni siquiera sé a dónde voy, dijo, volviéndose hacia Luke, que no se había movido ni un centímetro. Vienes conmigo, dijo él simplemente. Ella se quedó helada. Me odias ahora mismo. No te odio, respondió él, pero tampoco confío en ti. Vámonos. Se quedó allí temblando, luego se dio la vuelta lentamente y volvió a entrar. Unos minutos más tarde, salió con una bolsa tan mal hecha que todavía tenía una percha asomando por arriba. No volvió a mirarme. Luke abrió la puerta del copiloto. Ella subió lentamente, como alguien que entra en una celda que ella misma ha construido. Él se puso al volante y giró la llave. El camión tartamudeó, se ahogó. Natalie se encogió. Se caló una vez, pero arrancó al segundo intento con un gruñido. Estaba llorando de nuevo, en silencio ahora, solo sollozos entrecortados amortiguados por las ventanas cerradas. Los vi alejarse en la oscuridad, las luces traseras rojas parpadeando débilmente contra el pavimento como la última señal de algo que se va para siempre. Y luego silencio. No más zumbido de la luz del porche. No más voces. Solo yo y el sonido del viento que se levantaba entre los árboles. No entré de inmediato. Me quedé allí, en el umbral de lo que solía ser una vida compartida, preguntándome cuándo exactamente dejó de sentirse como un hogar. El lunes por la mañana llegó como si nada hubiera pasado. La luz del sol sobre el horizonte. Café preparándose. Ascensores zumbando 20 pisos hacia arriba. Pero en mi pecho, no había botón de reinicio. El veneno del fin de semana todavía ardía, y hoy necesitaba un lugar a donde ir. Me paré junto a los altos ventanales de mi oficina con vistas al centro de Austin. Suelos elegantes y pulidos. Planos enmarcados de nuestros primeros proyectos. Cada centímetro cuadrado de este lugar fue construido con confianza. Así que los llamé. Dan, Tyler y Ben entraron uno por uno, todos con aspecto inseguro, pero tratando de mantener la calma. Dan llevaba esa sonrisa habitual como si pensara que el encanto podía arreglar cualquier cosa. Tyler jugueteaba con su reloj. Ben evitaba mi mirada. Cierra la puerta, dije sin apartar la vista del cristal. Dan lo hizo, y luego se rió suavemente. No sabía que íbamos a hacer una ejecución en la sala de juntas. Finalmente me volví para enfrentarlos. No hay bromas, dije secamente. Hoy no. Se sentaron, inquietos ahora. El silencio se alargó lo justo. Todos sabéis por qué estáis aquí, comencé. Construí esta empresa sobre algo más grande que contratos y márgenes. La construí con gente en la que creía. Gente en la que confiaba. Tyler se movió. Scott,
Lo que pasó fue hace mucho tiempo. Y esa es vuestra defensa, interrumpí. Os acostasteis con mi esposa antes de que nos casáramos, luego estuvisteis a mi lado en el altar, comisteis en mi mesa, aceptasteis trabajos aquí bajo mi techo, y ni una sola vez ninguno de vosotros pensó en decir una palabra. Ben se frotó la cara. No pensamos que ya importara. Ella nunca dijo que fuéramos exclusivos. Ninguno de nosotros supo que ibais en serio hasta mucho después. Le propuse matrimonio después de 6 meses, dije fríamente. Todos estabais allí, brindasteis, me disteis el anillo cuando no podía encontrarlo. ¿Lo sabíais? Dan levantó las cejas. Scott, tío, entiendo que estés molesto. ¿Molesto? Di un paso más cerca. No, he terminado de estar molesto. He terminado de dar gracia a personas que usaron mi lealtad como un arma. Agarré un archivo de mi escritorio y lo dejé caer frente a ellos. Dentro había 3 formularios de renuncia. Firmadlos, dije. Tyler se burló. No puedes hablar en serio. Os doy una opción, dije. Dimitid, y mantendré vuestros nombres limpios. Sin registro público. Sin manchas en el expediente. Os despido por una causa justificada. Ben levantó la vista, con la mandíbula apretada. Eso es extremo. Lo que pasó con Natalie no afecta a nuestro trabajo. Dan se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Estás tirando por la borda años de trabajo en equipo por algo que sucedió antes de que vosotros dos fuerais siquiera una pareja. No parpadeé. Si fuera solo por ella, quizás. Pero es por todos los momentos desde entonces. Las mentiras por omisión. Las cenas. Las reuniones de la junta. Me convertisteis en el chiste de mi propia vida y seguisteis cobrando los cheques. Se quedaron en silencio. Luego Tyler habló, con la voz tranquila. No vas a dejarlo pasar, ¿verdad? No, dije. No lo haré. Dan se echó hacia atrás, derrotado. ¿Entonces es el despido, eh? No respondí. Simplemente metí la mano en el cajón y saqué los avisos de despido ya redactados. Los puse junto a las renuncias sin firmar. Última oportunidad. Nadie se movió. Así que recogí las renuncias, las deslicé a un lado y les entregué las cartas de despido. La habitación se enfrió. Se levantaron uno por uno. El susurro de las chaquetas, el único sonido en el silencio. Ben me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Tyler apretó la mandíbula y salió. Dan se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, dijo, ella nos buscó a nosotros. Lo miré a los ojos. ¿Y vosotros la seguisteis? ¿Se fue? Me senté, la habitación finalmente vacía, el silencio bienvenido esta vez. No había ganado nada, pero había limpiado la podredumbre. Pasaron 3 días, días tranquilos, pero no pacíficos. Sin llamadas, sin mensajes, solo ausencia. Del tipo que zumba en una casa como la retroalimentación en un altavoz. Sutil, pero aguda. Llegué a casa tarde el jueves, con una bolsa de la compra en una mano y el correo en la otra. Apenas noté el sobre al principio, metido entre un folleto de una ferretería y una factura de agua. Sin remitente, grosor legal. Lo abrí en la encimera de la cocina. Citación judicial, despido improcedente, presentada conjuntamente por Daniel M. Creed, Tyler B. M. C. Kenna y Benjamin C. Chow. Me quedé allí, mirando la página, leyéndola 2 veces, y luego una más. Mi respiración no cambió. Mi corazón no se aceleró. Pero algo en mi mandíbula se tensó con fuerza. Realmente lo habían hecho. Habían tomado el poco honor que les quedaba y lo habían cambiado por un último pago. No dormí esa noche, no por preocupación, sino por una decepción tan espesa que mantuvo mi mente despierta. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer. Dan siempre fue el cabecilla. Si iba a decir algo, se lo diría a él, directamente. Esa tarde, aparqué en el lado de una estrecha calle sin salida en el sur de Austin. El camión de Dan estaba fuera, el mismo en el que cargamos muebles cuando nos mudamos a nuestra primera oficina.
Ahora solo parecía un recuerdo oxidado. Subí y llamé, 3 veces, con firmeza. Abrió la puerta como si no estuviera sorprendido. Scott, dijo, casi con un suspiro, no esperaba verte aquí. La demanda llegó hoy, dije. Dan se hizo a un lado ligeramente, no realmente una invitación, más como un tic nervioso. Sí, me lo imaginaba. Así que pensaste que la traición no era suficiente, dije. Ahora también quieres dinero. Cerró la puerta suavemente detrás de mí. No se trata del dinero. Me estáis demandando por más de $500,000, dije secamente. Se metió las manos en los bolsillos. Se trata de justicia. Nos despediste por historia personal. Cosas que no tenían nada que ver con el rendimiento. Eso es ilegal, Scott. Hablamos con un abogado. ¿Justicia? Me reí una vez, con frialdad. Tuviste una década para ser justo. Una década para decir algo, cualquier cosa. Estuviste a mi lado en mi boda. Diste un discurso. Sus ojos cayeron al suelo. No pensé que estallaría así. No, no pensaste que me enteraría nunca. Él levantó la vista, con la mandíbula tensa. Estás enfadado. Lo entiendo. Pero arrastrarnos por el barro profesionalmente por lo que pasó con Natalie. Deja de decir su nombre como si fuera un escudo, espeté. Te acostaste con ella, varias veces, al parecer. Luego sonreíste en mi cara durante 10 años. Fue antes de que estuvierais juntos, murmuró, como un niño pillado mintiendo de nuevo y esperando que el profesor simplemente pasara página. Dan, esto no era un cotilleo de instituto. Erais mi círculo íntimo. Me traicionasteis. Y ahora, en lugar de tomar vuestra vergüenza y marcharos en silencio, queréis demandarme como si yo os hubiera hecho algo malo. Dan se acercó, con los brazos cruzados. Tú lo hiciste personal. Nos humillaste. ¿Crees que nadie va a defenderse? No, dije. Creo que ya perdisteis en el segundo en que dejasteis de ser hombres al respecto. Eso le dolió. Lo vi. Su barbilla se levantó apenas. Estás resentido, dijo en voz baja. No, respondí. Estoy limpio. Me di la vuelta, bajé los escalones del porche. Scott, gritó. No queríamos que llegara a esto. Miré hacia atrás una vez, el sol poniente proyectando sombras largas y afiladas detrás de él. Yo tampoco. Pero tomasteis vuestra decisión. Ahora lidiaréis con la mía. Subí al coche, cerré la puerta y me alejé, dejándolo allí de pie, medio iluminado por un resplandor naranja, pareciendo más un extraño que alguien en quien una vez confié todo. Fue justo después de las 9 cuando mi teléfono se iluminó. Estaba en el patio trasero, con los pies en alto y un bourbon en la mano. La ciudad zumbaba débilmente en la distancia, risas ahogadas, neumáticos sobre el pavimento, el zumbido habitual de Austin. Pero mi casa se sentía quieta. Finalmente. El nombre en la pantalla me arrancó un suspiro. ¿Natalie? Dejé que sonara casi hasta el final antes de contestar. ¿Qué? Dije. Su voz llegó afilada, demasiado afilada para estar cansada. Lo has arruinado todo, Scott. No me moví. ¿Me llamaste para decir eso? No tenías que humillarlos. No tenías que despedirlos. No tenías que hacer esto público. Ellos se humillaron a sí mismos, dije con calma. Yo solo dejé de proteger la mentira. Hubo un largo silencio. Luego su voz bajó, más grave ahora. ¿Crees que esto te hace noble? ¿Crees que eres el único que salió herido? Miré hacia el patio, la luz del porche detrás de mí apenas superaba la línea del césped. Sé que no lo soy, respondí. Pero soy el que no le mintió a una habitación llena de amigos y lo llamó broma. Exhaló como si intentara calmarse, pero su tono se agudizó de nuevo. Podrías haber mantenido esto entre nosotros. Un hombre de verdad lo habría hecho. Un hombre de verdad. Me reí suavemente. Dime, Nat, ¿cómo reacciona un hombre de verdad cuando descubre que su esposa trató a sus amigos como un menú de degustación? Ella jadeó, solo por un segundo,
como si hubiera cruzado una línea. Pero se recuperó rápidamente. Siempre lo retuerces todo, dijo con amargura. Fue antes de nosotros. Nunca fue solo por el momento, dije. Fue por los años que me miraste a los ojos y me dejaste creer que eran mis hermanos, que tú eras mía. Me estás castigando, Siseo. Me quieres arruinada. Te quiero fuera, dije con calma. Hay una diferencia. Se quedó en silencio. Esperé. Luego, suavemente, preguntó, ¿siquiera me echas de menos? Tomé un sorbo del bourbon. El hielo se había derretido en su mayor parte. Echo de menos la versión de ti que creía que era real, dije. Pero a ti, a esta versión, la que me hizo luz de gas y ahora quiere compasión. No, no echo de menos eso en absoluto. Estaba llorando ahora, pero era un llanto silencioso. Sin teatro, solo la respiración entrecortada en la línea. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo entre lágrimas. Solías ser amable. No respondí de inmediato. Luego dije, necesitas un hombre que tolere la traición, que perdone las mentiras. Ese no soy yo. Nunca lo fui. La línea permaneció abierta un momento más. Solo el sonido de su respiración, suave e irregular. Adiós, Natalie, dije. Terminé la llamada. El teléfono quedó boca abajo sobre la mesa. Sobre mí, el viento susurraba entre las hojas lo suficiente como para romper el silencio. Y por primera vez en semanas, el peso en mi pecho no se sentía pesado. Se sentía como si algo finalmente se hubiera levantado. No paz, pero algo lo suficientemente cercano. ¿Sigues aquí? Dale un me gusta a este vídeo. Ayuda mucho. A la mañana siguiente, entré en Cranean Bishop Legal, con una carpeta bajo el brazo, con un estado de ánimo entre resignado y listo para la guerra. La recepcionista me ofreció la sonrisa habitual, pero no estaba de humor para ello. Asentí y me dirigí directamente al ascensor. El bufete había representado a mi negocio durante años, contratos, adquisiciones, alguna disputa comercial ocasional. Pero esta era la primera vez que entraba pidiendo algo personal. Y no estaba precisamente emocionado al respecto. Cuando entré en la sala de conferencias, estaba en silencio. Demasiado silencio. No había papeles esparcidos, ni un socio principal esperando en la mesa. Solo una persona sentada al final con una sonrisa nerviosa, tratando de parecer serena. No podía tener más de 25 años. Señor Kinley, dijo, levantándose rápidamente y alisándose la blusa. Y Liz Ward, añadió. Soy su abogada asignada en el caso. Me detuve a mitad de camino. ¿Usted es la abogada?, pregunté. Ella asintió. Sí, señor. Me gradué de. Levanté una mano. Parece que debería estar a la sombra de alguien, no liderando esto. Su rostro flaqueó. Fue como si le hubiera sacado el aire con una sola frase. Yo, me dijeron que llevaría la iniciativa en esto ya que me especialicé en derecho laboral y... Demasiado joven, murmuré, sin siquiera tener la intención de decirlo en voz alta. Solo un pensamiento que se escapó por la frustración. Vi cómo aterrizaba. Su sonrisa desapareció por completo. Sus labios se apretaron como si intentara mantenerse firme. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Roger Crane, cofundador del bufete y mi contacto legal de toda la vida, entró. Buenos días, Scott. Dijo con una palmada amistosa en mi hombro. ¿Conociste a Elise? No aparté los ojos de ella. Pensé que trabajaría con alguien con más experiencia. Roger se rió ligeramente, luego se dirigió a la cabecera de la mesa. Elise se graduó la primera de su clase, en Yale. Es aguda, centrada y lo más importante, no tiene ninguna historia personal que nuble su juicio. ¿Necesitas eso ahora mismo? La miré de nuevo. Ahora estaba abriendo un cuaderno, con el bolígrafo temblando ligeramente en su mano. Roger me lanzó una mirada cómplice. A veces, los ojos nuevos ven con más claridad. Suspiré, me deslicé en la silla frente a ella. Bien. Escuchemos lo que tienes. Elise parpadeó,
luego asintió rápidamente. De acuerdo. Tomó aliento y enderezó sus notas. El ligero temblor en sus manos dio paso a la estructura. He revisado los contratos de trabajo de Dan, Tyler y Ben. Basándome en las cláusulas que tenías incorporadas en sus contratos, particularmente en torno al incumplimiento del deber fiduciario y el daño a la reputación, estás en una posición más fuerte de lo que ellos creen. Su voz era un poco tensa al principio, pero a medida que hablaba, se suavizó. Profesional. Controlada. También he consultado las directrices éticas internas del bufete. Si podemos demostrar que su silencio socavó activamente tu liderazgo o afectó la confianza de los empleados, eso fortalece nuestro caso. Levantó la vista, casi esperando que la interrumpiera de nuevo. No lo hice. Simplemente me recliné, con los brazos cruzados, observándola abrirse paso en esos primeros pasos. Roger parecía complacido, pero Elise, ella parecía decidida. Y podía admitir que no se vino abajo. Ni siquiera cuando intenté desequilibrarla. La tensión no desapareció, pero cambió. No era quien esperaba, y quizás ese era exactamente el punto. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación mientras Elise cerraba su portátil y se ponía de pie junto a la pizarra. Llevábamos más de una hora. Su letra ya llenaba la mitad de la pizarra. Viñetas, fechas, cláusulas. Precisión legal vestida con tinta de rotulador azul. Y como usted y la señora Kinley cohabitaron durante 3 años antes de su matrimonio, dijo, subrayando una sección, Texas reconoce un elemento de derecho consuetudinario en ciertas reclamaciones civiles. Eso nos da ventaja para argumentar que la confianza, tanto personal como profesional, era una obligación preexistente e implícita contractualmente. Complica su argumento de despido improcedente. Asentí, o al menos lo intenté. A decir verdad, no había oído ni una palabra de lo que había dicho desde la última frase sobre la confianza, porque mis ojos se habían desviado a un punto en la pared justo por encima de su hombro. No intencionadamente. No para ser grosero. Simplemente fui atraído allí. Como si algo dentro de mí estuviera redirigiendo mi atención sin pedir permiso. Estaba de vuelta en nuestra vieja cocina. Natalie descalza sobre las baldosas, riéndose de nada mientras removía la pasta. La copa de vino inclinándose peligrosamente cerca del borde de la encimera. Esa luz suave sobre sus hombros. El resplandor que hacía que la habitación pareciera una foto que guardarías para siempre. Se reía como si me amara. Recuerdo esa parte claramente. En aquel entonces, Dan solía traer ese horrible merlot que le gustaba. Tyler hacía la parrilla. Ben ponía la música. Todo era sin esfuerzo, como una vida en piloto automático y sin un no a la vista. Conversaciones nocturnas en la cama, nombres de bebés, casitas en Vermont, listas tontas de dónde nos jubilaríamos algún día. Es increíble lo real que se sentía todo, lo frágil que realmente era. No me di cuenta de que Elise había dejado de hablar. Señor Kinley. Mis ojos volvieron de golpe. Se había detenido junto a la mesa, su voz más suave de lo que había estado en toda la mañana. No tiene que disculparse, dijo rápidamente. Sé que acabo de soltarle un montón de jerga legal. Parpadeé. No, yo. No es usted. Esbozó una pequeña sonrisa, no solo amable. No está aquí porque alguien rompió un contrato, dijo. Está aquí porque alguien lo rompió a usted. Me tensé un poco, sin saber si asentir o salir de la habitación. Ella se dio cuenta. Solo quiero decir, añadió, ajustando su cuaderno. He visto esto antes. Mi supervisor de prácticas pasó por un divorcio mientras todavía me tutelaba. Le llevaba los expedientes y él se quedaba mirando al suelo. Todas las veces. La estudié por un momento. Y ganó, dijo simplemente. Pero no porque superara a nadie en argumentos. Simplemente dejó de fingir que no estaba sufriendo. Eso me pilló por sorpresa. Me recliné en mi silla. Habla como alguien del doble de su edad. Se encogió de hombros ligeramente. Mi madre también lo dice. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Elise volvió a la pizarra,
rodeando dos secciones y murmurando para sí misma mientras trabajaba. Y por primera vez desde que todo esto empezó, el arrebato de Natalie, los despidos, la demanda, sentí algo inesperado instalarse en la habitación. No confianza, todavía no, pero quizás algo adyacente. Algo como espacio para respirar. El tribunal estaba abarrotado, un mar de corbatas rígidas y caras serias. El tipo de lugar donde cada tos suena criminal y cada nota susurrada se siente como una traición. Me senté en la mesa del demandante, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la madera pulida frente a mí. No por nervios, solo para mantenerme anclado. Porque al otro lado del pasillo estaban sentados Dan, Tyler y Ben, pulcramente vestidos con sus mejores galas, como si ellos fueran las víctimas aquí. Su abogado parecía engreído, probablemente pensó que esto sería pan comido. 3 hombres despedidos con una larga permanencia y sin mala conducta por escrito. Natalie no estaba allí. No esperaba que estuviera, pero una parte de mí la había buscado cuando entré. Y Liz estaba a mi lado, hojeando sus notas con calma, concentrada, sin miedo en su expresión, solo esa intensidad tranquila, como alguien que sabía exactamente a lo que se enfrentaba. El alguacil llamó a la corte al orden. El juez entró. Postura firme, pelo plateado, ojos agudos. Nos levantamos. El otro lado fue primero. Su abogado me pintó como impulsivo, dijo que los había despedido sin causa, por amargura personal. Hizo referencia a correos electrónicos, evaluaciones de rendimiento, incluso señaló cómo había elogiado a Dan en un memorando para todo el personal solo 2 meses antes. Luego fue el turno de Elise. Se levantó, se ajustó la chaqueta una vez, y luego caminó lentamente hacia el centro de la sala. Señoría, comenzó, con la voz firme. Este caso no trata sobre un mal rendimiento o una gestión impulsiva. Trata sobre un quebrantamiento de la confianza, personal y profesional, y el daño que ese quebrantamiento causó en un lugar de trabajo construido sobre la lealtad personal. Tomó aliento. Empecemos por los cimientos. Y Liz hizo clic en el mando y una pantalla detrás de ella se iluminó con una línea de tiempo que había construido. Fechas de cohabitación, fechas de fundación de la empresa, fechas de empleo, todo alineado como hilos que se cruzan. El señor Kinley y Natalie Fields comenzaron a cohabitar en 2015. Se casaron en 2018. Los demandados no eran solo empleados. Eran padrinos de boda. Amigos de toda la vida. Estuvieron presentes tanto en hitos personales como en los cimientos profesionales. Se volvió hacia el juez. Lo que la defensa quiere ignorar es que su silencio sobre relaciones pasadas no fue solo una omisión privada. Creó una dinámica falsa dentro del lugar de trabajo, un liderazgo construido sobre mentiras no dichas. Dan se movió en su silla. Y Liz continuó, además, estas relaciones, ocultas durante años, no fueron reveladas durante la incorporación a recursos humanos, no fueron declaradas durante la formación sobre conflictos de intereses. Y solo salieron a la luz cuando la propia Natalie las hizo públicas durante un evento organizado por la empresa. El tribunal se agitó. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Las consecuencias resultantes llevaron a una ruptura de la confianza gerencial, la moral de los empleados y la reputación pública, perjudicando la capacidad del señor Kinley para liderar y justificando el despido basado en la sección 3B de la cláusula de ética y lealtad de la empresa. Pasó una página. Anexo, correos electrónicos del personal interno preguntando si los rumores eran ciertos y expresando preocupaciones sobre el favoritismo y el engaño en el lugar de trabajo. Dejó los papeles. Señoría, esto no fue un drama personal. Fue una infección, silenciosa, prolongada, y cuando finalmente fue expuesta, puso en peligro la cultura misma que el señor Kinley pasó una década construyendo. Silencio. Entonces el juez habló. ¿Algo más? Y Liz lo miró directamente. Solo que la traición, cuando se cruza con los negocios, tiene consecuencias. El juez se volvió hacia la defensa. Se apresuraron, una objeción a medias, algo sobre rumores. El juez la desestimó. He oído suficiente, dijo. Me miró. Señor Kinley, dijo, usted actuó dentro de sus derechos.
Este tribunal considera que los despidos fueron legales, basados en el incumplimiento de la ética laboral derivado de relaciones pasadas no reveladas, que comprometieron directamente su juicio profesional y su integridad empresarial. Se volvió hacia la defensa. Caso desestimado. El mazo golpeó. Jadeos desde la última fila. Dan se levantó lentamente, aturdido. Tyler se frotó la cara. Ben parecía haber olvidado cómo respirar. Y yo, simplemente me volví hacia Elise. No dije nada. Solo me levanté y la abracé. Ella se quedó helada por medio segundo, luego lentamente levantó los brazos y me devolvió el abrazo. No fue romántico. Ni siquiera fue cálido, en realidad. Fue alivio. Fue un peso, finalmente, que se quitaba de mis hombros. Gracias, le dije al oído. Cuando me aparté, ella asintió, con los ojos brillantes pero orgullosos. Te lo dije, susurró. Ojos nuevos. Sonreí por primera vez en semanas. Quizás meses. No porque hubiera ganado, sino porque no estaba solo en la lucha. Ya no. Era viernes por la noche cuando oí el golpe en la puerta. No del tipo que recibes de un repartidor o un vecino que necesita azúcar. Fue más lento, vacilante, como si la persona al otro lado no estuviera segura de si debería estar allí. Abrí la puerta y allí estaba ella. ¿Natalie? Sin maquillaje, con el pelo recogido, los ojos rojos, vestida como si no se hubiera cambiado en todo el día. Sostenía su teléfono en una mano, un pañuelo en la otra. Sin maleta, sin dramatismos. Solo ella y lo que sea que todavía pensara que podía arreglar. Yo. Sé que no debería estar aquí, dijo, con la voz temblorosa. Pero no sabía de qué otra forma hacerlo. No dije nada, solo me hice a un lado. Entró lentamente, sus ojos recorriendo la sala de estar como si ya no la reconociera. La verdad es que probablemente no lo hacía. Había cambiado la alfombra, movido el sofá, donado los marcos de fotos. ¿Cómo has estado?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Mejor, dije honestamente. Se sentó en el borde del sillón, agarrando el pañuelo como un salvavidas. Me enteré de la decisión del tribunal. Dan se lo dijo a alguien, supongo. Ya es el chisme de toda la oficina. Asentí una vez. Se acabó. Ella me miró y su voz se quebró. Scott, sé que no puedo deshacer lo que dije esa noche o como lo dije. Y quizás no me lo merezca, pero necesito decir esto de todos modos. Lo siento. Sus ojos se llenaron de nuevo. Siento haberte traicionado, haber mentido, haber sido descuidada con lo que teníamos. Me quedé frente a ella, en silencio, dejando que las palabras calaran. Ella sorbió por la nariz. No vine aquí esperando que me aceptaras de vuelta. Solo necesitaba que lo supieras. Lo sé, dije, y luego busqué detrás de mí, cogí el sobre de la mesa y se lo entregué. Lo abrió lentamente. Papeles de divorcio. Te perdoné, dije, hace un tiempo, de hecho. Ella levantó la vista, confundida. Entonces, ¿por qué esto? Porque el perdón no es lo mismo que quedarse. Ella parpadeó, atónita. No puedo seguir cargando con esto, continué. Las preguntas, los «y sí», la imagen de ti riendo mientras yo estaba a 1,5 metros. Lo dejé ir, pero eso no significa que podamos volver atrás. Se cubrió la boca, las lágrimas derramándose ahora, pesadas e incontroladas. Nunca pensé que realmente. Quiero decir, sabía que estabas enfadado, pero no pensé que. Me marcharía, dije suavemente, yo tampoco lo pensé, pero aquí estamos. Miró los papeles de nuevo. Entonces, ¿eso es todo? Eso es paz, dije. Se levantó, inestable, con la voz apenas audible. Te amaba. Lo sé, dije, y quizás una parte de ti todavía lo hace, pero el amor sin lealtad es solo decoración. Caminó hacia la puerta, deteniéndose una vez antes de abrirla. Adiós, Scott. Asentí. Adiós, Nat. Salió, y esta vez no la vi irse. Simplemente exhalé.
No se sintió como el final de algo doloroso. Se sintió como el comienzo de algo limpio. Pasaron unos días sin drama. No más abogados, ni llamadas telefónicas, ni visitas. Finalmente tuve un fin de semana sin nada que arreglar y nadie a quien confrontar. Pasé el sábado por la mañana leyendo en el porche, descalzo, con un café en la mano. El sol brillaba, pero no de una manera presuntuosa, solo lo suficientemente cálido como para recordarme que todavía estaba aquí, todavía entero. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Y Liz Ward. Solo el nombre me hizo sentarme un poco más recto. ¿Un café? Ahora que ya no eres mi cliente. Sin emojis, sin guiños. Solo una frase, limpia y valiente, como ella. Me quedé mirando la pantalla, y por un segundo, no me moví. No porque estuviera inseguro, sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo pequeño y bueno estaba creciendo de nuevo. Silencioso, pero real. Sonreí, no pude evitarlo. Luego escribí, y claro. Conozco un lugar. El mejor café de Austin. Solo no intentes impresionarme con más estrategias de pizarra. Le di a enviar. La brisa afuera cambió, agitando el borde del periódico a mi lado. Una pequeña ráfaga se llevó una de las páginas de la mesa. No la perseguí. La dejé ir. Había cosas que valía la pena dejar que el viento se llevara. Porque esta es la verdad que nadie te cuenta. La vida te meterá palos en las ruedas. Afilados. Repentinos. Caerás fuerte. Sangrarás en el pavimento sobre el que solías bailar. Pero no es para hacerte daño. Es para recordarte que el viaje no ha terminado. Solo significa que necesitas una bicicleta nueva. Quizás una ruta diferente. Quizás una mejor. Y quizás, solo quizás, alguien nuevo con quien pedalear a tu lado. Ese fue el final de la historia. Todavía pienso en el momento en que Natalie estaba en la entrada de mi casa rogándole a Luke que no se la llevara. Sollozando como si la verdad fuera demasiado pesada para llevarla, pero él no se inmutó. Dijo, vámonos, y se la llevó de todos modos. Así que tengo que preguntar, ¿hizo lo correcto? ¿O te habrías mantenido al margen si se tratara de tu hermana? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó a algún lugar real, dale un me gusta al vídeo y no te olvides de suscribirte. Tenemos más historias en camino.